Bienvenidas y bienvenidos a Ya lo dijo la Corte, el programa en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo en revisión 3293 diagonal 2023, que es una importante sentencia de la Suprema Corte para entender el alcance de las obligaciones de las empresas de seguros, las empresas aseguradoras, el tipo de daños que tienen frente a los cuales tienen que responder en caso de que se materialice un siniestro, y también de las condiciones que en los litigios en los que estén involucrados estas empresas pues, se tienen que cumplir para verdaderamente preservar el derecho de acceso a la justicia. Para entender los alcances de esta importante sentencia de la Suprema Corte, le doy la bienvenida al programa a Salvador Lira del Mazo Rodríguez. Salvador, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Un gusto recibirte en Ya lo dijo la Corte. Y también le doy la bienvenida a Mariana Pérez Atié. Mariana, bienvenida, Ya lo dijo la Corte. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Oye, Mariana, cuéntanos, por favor, cuáles son los hechos del caso, los hechos relevantes, porque me da la impresión que no son nada fáciles, y también el periplo que sigue pues este asunto hasta llegar a conocimiento del Tribunal Constitucional de México. Por favor, Mariana. Sí, claro. Bueno, pues lamentablemente este asunto deriva de una persona que se encontraba en la carretera, en un tramo de carretera federal en el norte del país, y es atropellado. Se desconoce al responsable de este lamentable accidente, y derivado de ese evento sufre varias lesiones que finalmente pues lo llevan a perder la vida. Él iba en una bicicleta. En una bicicleta, sí. Era una persona circulando en la carretera en bicicleta, y bueno, lo que se sabe o se presume es que un automóvil lo atropelló y se dio a la fuga. Entonces, lo siguiente que pasa es que quien era su esposa, presenta una reclamación para hacer válido el seguro, que creo que todo el mundo, bueno, es como de conocimiento popular, que en las carreteras federales hay un seguro, y por eso justamente siempre te dicen como que conserves tu comprobante de pago en cada caseta, porque es importante para hacer valer el seguro. En este caso, la mujer de la persona que falleció busca que la aseguradora le cubra los daños por la muerte de su esposo, y inicia como un procedimiento ante una delegación, una oficina de Conducef en ese estado. Entonces ella da aviso del accidente, esperando que la aseguradora pues dijera, claro, yo te indemnizo y te cubro lo correspondiente. Eso lamentablemente tampoco pasó. La aseguradora se negó a pagar lo que ella reclamó, bajo el argumento de que no se había acreditado, pues no había un conductor responsable, no había un vehículo responsable, entonces pues no era procedente el pago, y pues sí, la persona perdió la vida, pero la aseguradora se lavó las manos. Derivado de esto, la mujer promueve una demanda en vía oral mercantil, y en esta lo que reclama básicamente es como el pago de una indemnización por el fallecimiento de su esposo, el pago de los gastos funerarios, los intereses moratorios, porque desde que ella inició el trámite, el procedimiento conciliatorio con la aseguradora, hasta que empezó el juicio ordinario y bueno, hasta que finalmente terminó, pues pasó mucho tiempo, pide los intereses moratorios. También pedía que se condenara en gastos y costas a la aseguradora, y un aspecto muy importante es que ella solicita que también la indemnicen por el daño moral que sufrió. En la primera instancia, el juez de conocimiento, bueno, admite a trámite la demanda, la aseguradora contesta la demanda, y cuando contesta la demanda, la aseguradora niega las pretensiones de la mujer, bajo el argumento de que no se había acreditado que un usuario de la autopista hubiera causado ese accidente. Exigía a la aseguradora que se acreditara como la culpa o negligencia de ese usuario, porque realmente
pues el seguro amparaba a ese usuario que causó el accidente. Entonces, bueno, ese es como el argumento de fondo de la aseguradora para negar como las prestaciones reclamadas. Y un argumento procesal de la aseguradora en ese momento, que lo destaco porque es importante más adelante, cuando contesta la demanda, la aseguradora dice que la vía intentada, digamos, como era inadecuada, que no debía seguirse el juicio en vía ordinaria mercantil, sino en vía civil, porque finalmente lo que ella estaba reclamando era una responsabilidad civil por el accidente en el que perdió la vida a su esposo. El juez, que estaba conociendo del asunto, desestima esa excepción y dice, no, la vía es correcta, y continúa el proceso en vía ordinaria mercantil. Se dicta la sentencia y en la sentencia el juez reconoce, bueno, la vía es correcta, sin embargo, consideró, o sea, como que bajo el argumento de la demandada, consideró que efectivamente no se había acreditado o sea, como no había una persona, el usuario no se había acreditado la culpa ni la negligencia que derivó en el accidente, en el atropellamiento de esta persona, y entonces pues absuelve a la aseguradora. En contra de esta sentencia, la esposa promueve un juicio de amparo directo en el que dice, es que analizó de forma incorrecta la litis, porque yo no necesitaba acreditar quién fue el que atropelló a mi esposo. Yo solo necesitaba acreditar que existe una póliza, existe el contrato de seguro, porque estoy reclamando el cumplimiento del contrato de seguro, eso también es muy importante destacar. O sea, la acción que ella intentó era el cumplimiento forzoso del contrato de seguro, que era lo que la aseguradora se estaba negando. Entonces, en el amparo, ella lo que argumentó fue el estudio que hizo el juez en primera instancia fue incorrecto porque yo solo necesitaba acreditar que había un contrato de seguro, que ocurrió el siniestro, es decir, que alguien, algún usuario de la carretera atropelló a mi esposo y derivado de eso falleció, y que la aseguradora no me está cumpliendo. Entonces, en el colegiado que resolvió ese primer amparo, considera fundados los argumentos de la esposa y dice, sí, efectivamente, en materia de seguros, cuando ocurre un siniestro y la persona da aviso a la aseguradora, existe una presunción de que es real lo que la persona está diciendo, de que el siniestro verdaderamente ocurrió. Entonces, si la aseguradora quiere deslindarse de eso, ella tiene la posibilidad de, en todo caso, acreditar que lo que está afirmando la persona es incorrecto o que hay inconsistencias como para no tener que cumplir. Pero entonces le concede el amparo para el efecto de que el juez de primera instancia dicte una nueva sentencia en la que vuelva a analizar la litis, pero considerando que los elementos que se tenían que acreditar eran básicamente el primero, la existencia de la póliza del seguro, y el segundo, considerar que se acreditaba el segundo elemento de la acción si se acreditaba el siniestro. Y, no tenía, quita el tema de la culpa. exacto, quita el tema de que si había el conductor o el vehículo responsable, o que si estaba o no estaba el comprobante de pago del usuario, solo si está acreditado que hay una póliza en la que se cubran lo que ella está reclamando, hay una póliza y hay un siniestro, y la aseguradora no logró desvirtuar que ocurrió el siniestro, entonces están acreditados los elementos de la acción y estúdialo. Eso es lo que hace el juez de primera instancia, y entonces, pues justo dice, hay una póliza en la que yo reviso que sí están amparados, o sea, como el daño el daño que derivó en la muerte de la persona, porque otro de los argumentos que decía la aseguradora es que su póliza no cubría el daño, bueno, no cubría la muerte de terceros, simplemente cubría como daños, ya sea materiales o daños en la salud de las personas. Entonces el juez hace un estudio y dice, bueno, es que un daño en la salud de las personas, pues claro que la muerte está incluido en eso. Es el más grave, ¿no? Exacto, sí. ¿No? Pues sí, Entonces, imagínate. o sea, finalmente el juez, al dar cumplimiento a esta primera sentencia de amparo, dice, bueno, sí está acreditado, pero divide un poco el estudio. Dice, respecto de los gastos por el fallecimiento y los gastos funerarios,
considero que está acreditada la acción porque efectivamente en la póliza yo encuentro que están cubiertos esos reclamos. Entonces, condena a la aseguradora al pago por el fallecimiento, una cantidad por el fallecimiento y una cantidad por los gastos funerarios, y también condena a la aseguradora al pago de los intereses. Lo absuelve de las costas, y el aspecto muy importante es que el juez considera que en la póliza de la aseguradora no cubría los daños morales, no cubría el daño moral. Entonces le dice como, pues, o sea, los gastos funerarios y por el fallecimiento sí, el daño moral no. En contra de esa sentencia, la esposa promueve un nuevo juicio de amparo. Y en este nuevo juicio de amparo, Que, por cierto le toca al mismo colegiado. sí, bueno, al mismo colegiado, pero Lo manda un auxiliar. sí, la primera sentencia la dictó un Un auxiliar, pero auxiliar, bueno, sí, sí, sí. el principal que conoció del juicio sí fue el mismo. Entonces, en esta nueva demanda de amparo, lo que ella argumentó es, bueno, es que sí están, o sea, condenaron a los gastos por fallecimiento y los funerarios, pero el juez dejó de estudiar que también tengo derecho a la reparación del daño moral, que también es un aspecto muy importante porque no, o sea, no voy a tener tengo derecho a una justa indemnización y a una reparación integral del daño, y esa reparación integral del daño también incluye el daño moral que yo estoy sufriendo porque perdí a mi esposo y como todo el proceso que estoy pasando, entonces no pudo dejar de considerar eso. Y no se puede considerar que en la póliza de la aseguradora no está incluido el daño moral, porque la responsabilidad civil incluye tanto los daños materiales como el daño moral. Entonces, bueno, ese es como el argumento, bueno, uno de los conceptos de violación. El otro era por un tema de las costas, que también quería que se condenara a la aseguradora a las costas, pero el más relevante para efectos del tema que estamos abordando es, pues, como cuestionar por qué no también tengo derecho al daño moral si es parte de una reparación integral. Entonces también afirma que la póliza, el juez debe interpretarla como tomando en consideración el principio de protección a los consumidores, que pues tiene nivel constitucional. Entonces, como las cláusulas de la póliza se deben interpretar pues siempre en favor de los consumidores. Y bueno, el tribunal colegiado, al estudiar, como empezar a estudiar el asunto, estudia como el tema de las costas y dice sí fue correcto porque la aseguradora pues sí se defendió, no parece que hubiera actuado de mala fe y demás. Y o sea, en lugar de analizar como la pretensión de la quejosa, que era básicamente pues ver si en la póliza estaba amparada o no el daño moral, lo que el tribunal dice es: advierto que se cometió una violación a la ley que dejó en estado de indefensión a la quejosa, y entonces voy a suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción sexta de la ley de amparo, y voy a conceder el amparo para que el juez vuelva a dictar una nueva sentencia. La violación procesal, bueno, la violación que el tribunal consideró que se actualizó es que el juicio se inició en vía ordinaria mercantil y el tribunal consideró que todo el reclamo del daño moral no podía seguirse en esa vía, sino que el daño moral se tuvo que haber reclamado en vía ordinaria civil. Entonces lo que hace es conceder el amparo para que el juez oral mercantil, dictara una sentencia en la que confirmara como toda la condena por los gastos funerarios y el daño por el fallecimiento, y dejara a salvo el derecho de la mujer para, en un nuevo juicio en vía civil, reclamar el daño moral por la responsabilidad civil. Entonces, pues quizá esto pudiera parecer como tal vez algo bueno. Bueno, al colegiado le pareció como Como que le estaba una buena ayudando, ¿no? opción. Ajá, Oye, te voy a sí. ayudar con la Sí, suplencia, ¿verdad? voy a suplir la deficiencia de la queja en tu demanda Sí. para que no te preocupes. Tú vas a poder reclamar en un nuevo juicio el daño moral. Entonces, concede el amparo, y la quejosa, inconforme con esto, promueve el recurso de revisión que finalmente llega a la Corte, y el argumento, bueno, es básicamente: no me está ayudando en nada. O sea, esto no me ayuda,
me está dejando en una situación peor. Y, o sea, porque, claro, el tribunal muy amable está supliendo mi deficiencia de la queja y está olvidando que me va a hacer iniciar otro juicio, que voy a tener que seguir todo otro procedimiento, voy a tener muchos más gastos, voy a tener que sufrir otra vez como todo el proceso de revivir de alguna forma el fallecimiento de mi esposo. Entonces, esto no tiene sentido. Más bien, o sea, pues debió analizar como si los daños morales, el daño moral, porque además yo tengo el derecho a una reparación integral del daño y no podría haber una reparación integral del daño si solo tengo el derecho a los daños materiales. Entonces, básicamente, así es como llega a la corte y es lo que se estudia aquí, si, o sea, como si fue correcta o no la interpretación del tribunal en cuanto a la suplencia de la queja, si realmente le ayudó o no era necesario ni favorable para esta mujer. Gracias Mariana por esta síntesis que revela la propia complejidad de la causa y que nos pone, Salvador Lira del Mazo, nos pone ante varias cuestiones. Yo te quiero plantear una que constituye, me parece, la apertura argumentativa que emplea la Corte y es este alcance del 79 fracción sexta, en donde efectivamente, como muy bien señalaba Mariana, parece que está alineado este artículo, en general la suplencia de la queja como figura jurídica, para ayudar a las personas que acuden a la justicia de la Unión, a la justicia federal, al Poder Judicial Federal, pues en defensa, en tutela, en garantía de sus derechos. Aquí resultó que no, Salvador. Cuéntanos un poquito el enfoque que hace la sentencia de este 79 fracción sexta, qué dice, cuáles son los supuestos, cuándo sí, cuándo no. Bueno, el 79, en general, el artículo habla acerca del principio de la suplencia de la queja. 79 de la ley de amparo, 79, por cierto. 79 de la Por ley de cierto, amparo, sí, sí. ya daba yo por hecho, pero 79 de la ley de amparo. Por supuesto. Que bueno, algunos lo inscriben dentro de como un principio contrario al principio de estricto derecho. El principio de estricto derecho es un principio por virtud del cual únicamente el juzgador de amparo únicamente puede resolver conforme a lo que está dicho en la demanda o en los recursos de amparo, ¿no? No puede traer cosas novedosas. Pues no sé, por ejemplo, que hubiera una sentencia que ya resolvió el mismo tema y tuvo mejores argumentos y le quedaría súper bien, pues no la puede traer, tiene que responder justo sobre estos argumentos. Sí, y por si el los otro lado, abogados o abogadas no hicieron valer sus argumentos, ni modo. ni modo. Y ese era justo el bueno, pues no lo puede traer aun cuando lo quisiera ayudar, ¿no? Y por el otro lado también ayuda a que los abogados, por decir algo, quieren irse por el tema de legalidad, pero, o alegar el principio de legalidad, pero creen que es mejor alegar el principio de debido proceso, también ayuda porque puedes, por el principio estricto de hecho, cambiar un poco la litis y a ver si con el otro argumento pega. Ayuda para todas partes el principio de estricto derecho. Y bueno, lo importante es que el juzgador únicamente puede restringirse a lo que dice la demanda. Por el otro lado está el principio de suplencia de la queja. ¿Lo podríamos interpretar, tú decías, a lo mejor como contrario o qué es? ¿Es excepcional respecto del estricto derecho? A mí me gustaría verlo como excepción. ¿Por qué? Ok. Porque las excepciones son expresas. Y viene exactamente del artículo 79 cuáles son expresas, ¿no? Hay una regla expresa de cuáles son los 6 casos, 7 casos, en los cuales, no obstante, ya se han creado algunos jurisprudencialmente, existe la excepción. Pero también lo hemos estudiado como un principio aparte, ¿no? Un principio que va por el otro lado. Pues a mí, yo por el artículo 13, me parece que es del Código Civil, que dice que 11 del Código Civil Federal, que dice que las excepciones tienen que ser expresas, me gustaría verlo como excepción, pero y se ha estudiado doctrinariamente como principio y realmente es una discusión únicamente académica. Y bueno, entonces, como ya íbamos platicando, el principio de suplencia de la queja lo que busca es ayudar, ¿no? No es una institución novedosa, ya ha existido en el derecho desde hace mucho tiempo. En lo que hoy es México ha estado en vigencia desde las leyes castellanas, con instituciones que lo que buscaban era que se relajaran las reglas procesales,
sin que se relajaran necesariamente las reglas sustantivas para aquellas personas que no conocían el derecho, ¿no? Y ese mismo principio se ha mantenido a lo largo de la historia del derecho positivo mexicano. Y aquí lo recogemos en amparo, ¿en qué sentido? En el sentido de que aquellas cosas que no se han hecho valer dentro de la demanda de amparo y que el juez se pueda percatar que pudieran ayudar al quejoso, al justiciable, se van a hacer valer. Hay distintos matices, o podríamos llamar distintas especies. Una es la suplencia de la queja deficiente, que es que no se hizo valer nada. Bueno, perdón, de ausencia de la queja deficiente que se hizo valer, pero se hizo valer de una manera pues no tan acuciosa, no tan certera inclusive relacionado con el principio de la suplencia de la queja existe el principio de la causa de pedir, ¿no? Pero bueno, centrémonos únicamente ahorita en el de la suplencia de la queja y existen varios supuestos. Un supuesto que existe en materia laboral para prooperario, existe en materia familiar para ayudar a, no sé, los incapaces, en los temas de estado civil. Y en este caso, en la fracción sexta, es para todas las materias. Y a todas las materias, ¿en qué casos? Cuando se haya violado los derechos procesales de tal manera que se haya dejado en un estado de indefensión total al quejoso. Dice esta fracción sexta, Salvador. Bueno, y la propia sentencia de la Corte nos recuerda que hay aquí dos cuestiones. Ajá. La existencia de una violación manifiesta de la ley Ajá. y que dicha violación, precisamente como tú lo apuntas, haya dejado sin defensa Sí. al quejoso. O O sea, sea, parecería que si una autoridad judicial se percata de esto y no hace nada, entiendo lo del estricto derecho, pero parecería que aquí como que se estaría prodigando la injusticia, ¿no? sí, por supuesto, ¿no? Es una manera como de hacer que no estés a expensas de la pericia del abogado, ¿no? Que el juez de amparo pueda realmente decir, oye, esto creo que es la justicia, esa es la manera que se tiene que resolver, y aun cuando no me lo hayan hecho saber, justiciable, te ayudo. Oye, porque Ah. esto que estás diciendo en un país como México, y con todo respeto para nuestros colegas abogadas y Ah. abogados, pero es importantísimo. O sea, Sí, esto que claro. estás diciendo es importantísimo. A ver, no puede ser que la tutela y la garantía de los derechos más importantes de las personas, que Ajá. son los derechos humanos, queden a expensas del conocimiento, de la pericia o de la impericia, o si fue a clase, o si faltó a clase, o si estudió, o si no estudió, el profesional del derecho que se hace cargo de la defensa de sus derechos. Perdóname, pero Sí, no, por ahí, supuesto. ahí Y, lo que estás planteando es ajá. importantísimo. Y digamos, todavía, no sé, si se llega a equivocar el juez de amparo, pues tiene el tribunal colegiado que pueda enderezar, ¿no? Claro. Digamos, pero cuando lo hace el abogado, pobre, dejas al justiciable en el más elemental estado de Porque indefensión. también en Pero, términos ajá, de la redacción de la propia fracción sexta, me ajá, parece que es claro. Dice, una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa. no, Y esto yo estoy seguro que pasa todos los días. sí, por supuesto. Y lo que está, o lo que llama la atención, o donde ayuda mucho, es que en todas las demás fracciones hacen referencia a alguna materia, ¿no? Cierto. En este caso, no hace referencia a ninguna materia. ¿Por qué? Para que sobre todo se pueda hacer valer en civil y mercantil. Pero es muy Porque, transversal esto. no, sí, pero a lo que quiero llegar, Civil y mercantil. no, que se pueda hacer valer en estas, en las que hay otra contraparte que Cierto. te pueda ganar, ¿no? Cierto. En otros, pues vas contra el Estado, Sí, sí. ¿no? Y al ir Bueno, contra el Estado, en derecho a familia hay interés público también. En fin. exacto. Sí, sí, Pero sí. en el otro, pues por una impericia te gana un contrario, ¿no? Y pierdes intereses patrimoniales. Y en cambio, por eso es tan importante que en este caso también te puede ayudar En civil y el civil mercantil. mercantil, ¿no? Híjole, es importantísimo. Oye, Mariana, déjame regresar contigo para un punto. A ver, eh, gran parte de la discusión, tú misma lo explicabas hace rato, de por qué el colegiado decide aplicar esta fracción sexta supuestamente para ayudar, ¿no? En beneficio, Sí, sí. es, o quiero entenderlo de esta forma, Mariana, para que nos ayudes también a explicárselo a nuestro público, es por cuanto a la pretensión esgrimida por la parte actora, porque hay quien dice, bueno, espérate, si es una
reclamación de responsabilidad civil, pues es una jurisdicción civil. Si es una reclamación contra una empresa, es una vía mercantil. Aquí es una empresa que comercializa un producto, que es un producto de seguro, y entonces, y que tiene una actividad mercantil de lucro, que se dedica profesionalmente a ello, etcétera. Entonces, no estamos pidiendo una responsabilidad civil como tal, sino que estamos litigando contra una empresa. Claro. Pero ahí es cuando el colegiado ya... Pues pienso que un poco, o sea, tal vez la confusión, podríamos decirlo así, bueno, en la demanda inicial de esta mujer, justo ella como que señala que quiere exigir el cumplimiento forzoso del contrato del seguro, el cumplimiento del contrato de seguro. Es Y una relación mercantil. exacto, es una relación mercantil y pues tal vez en la redacción de la demanda menciona la responsabilidad civil y ahí incluye como el daño moral. Sin embargo, desde la primera, o sea, bueno, desde el juez de origen, la litis se centró en el reclamo de la persona, que era el cumplimiento del contrato forzoso de seguro. Y también es importante decir que finalmente es labor del juez y no de quien acude a solicitar la tutela de sus derechos, el decir, vaya, ella pudo haber nombrado la acción de cualquier forma, pero sin embargo el juez al estudiar el caso es el que tiene que analizar y entonces decidir, claro, lo que aquí tú estás reclamando es el cumplimiento forzoso de un contrato de seguro en el que no estás reclamando a la persona que quizá fue el responsable, no le estás reclamando directamente a él, sino lo que ella quería era que la aseguradora cumpliera con pues las cláusulas de la póliza. Entonces, es por eso que pues no, tal vez el tribunal colegiado en la segunda demanda como que dejó de tener eso en cuenta y se olvidó un poco como de la verdadera litis planteada, que era el cumplimiento forzoso de este contrato del seguro. Y pues creo que por eso considero que quizá como el juez había desestimado la pretensión del daño moral, creyó que la iba a ayudar dándole como, bueno, te doy otra oportunidad para que inicies un nuevo juicio Sí, en el que te centres en el reclamas daño moral. el daño moral, pero Claro. por otra vía, empiezas Y desde aquí, cero, ahí le ajá, litigas, la aseguradora te va a pelear hasta el último momento. claro. Sí, entonces, pues básicamente como creo que por eso es como pues el problema y llega aquí para finalmente decir como, pues no, o sea, no le estás ayudando, no puedes aplicar además la suplencia de la queja para en realidad perjudicar a la persona y dejarla en un peor estado del que se encontraba, porque pues la vas a hacer repetir como todo el proceso y pues también es entender que la responsabilidad civil a la que estaba obligada la aseguradora incluye tanto el daño material como el daño moral. Entonces, ese fue uno de los argumentos que también la señora planteó tanto en la demanda de amparo como en el recurso de revisión. Y aquí la Corte en la sentencia lo retoma un precedente que ya anteriormente se había estudiado, si no recuerdo, es del 1321. El ADR Exacto. 1324 diagonal 24. 2021. En el que en ese asunto precisamente se estudió si era posible que, no era exactamente igual el caso, pero lo que la Corte analizó es si era válido que una aseguradora únicamente pretendiera cubrir como el daño material y no el daño moral. Y la Corte ya definió, hay jurisprudencia que dice que es inconstitucional como aquella exclusión de un seguro de responsabilidad civil en el que únicamente te cubran el daño material y no el daño moral, porque es como, pues, olvidar que el daño moral también forma parte de la responsabilidad civil y además lo que la Corte ha dicho es que no sería como, o sea, a una persona no le resultaría como útil contratar un seguro que finalmente no me va a cubrir todos los daños que yo puedo causar, porque yo puedo causar tanto un daño material como un daño moral. Entonces, como buscando la protección del consumidor y que sea realmente un seguro efectivo, entonces tiene que incluir como esas dos cuestiones. En la sentencia no se llega al estudio de si sí tiene derecho o no al daño moral, porque eso le corresponderá al juez de origen, pero
o sea, como que se recuerda que ya la Corte ha dicho que el daño moral también está cubierto o debe estar incluido en un seguro de responsabilidad civil. Entonces, pues es muy importante tener eso en cuenta. No sé, cuando uno contrata un seguro, tener presente que aunque quizá en sus cláusulas diga como no cubre el daño moral, pues eso ya ha sido estudiado y no es correcto. Ahora sí que Podría ser, eso ya lo dijo la Corte. exacto, eso ya lo dijo la Eso ya lo dijo Corte, la Corte. podría impugnarse. Muy bien, gracias Mariana. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, estamos platicando con nuestros invitados del amparo en revisión 3293-2023 y bueno, ya lo han escuchado de voz de ellos mismos, el alcance de lo que tiene que hacer una empresa aseguradora cuando se materializa un siniestro y la vía procesal eh, para tramitar esa responsabilidad y también el funcionamiento que tiene que ser correcto, ya también escuchamos esa explicación, de la suplencia de la queja en el juicio de amparo. Regresamos para la segunda parte de este programa y ya lo dijo la Corte. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte. Estamos comentando con nuestros invitados el contenido de la sentencia mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 3293/2023, el tema de el alcance de la responsabilidad de empresas aseguradoras, las vías procesales necesarias para reclamar esta responsabilidad y el funcionamiento de la suplencia de la queja en el juicio de amparo. Salvador Lira, regreso contigo para plantear esto que Mariana apuntaba justamente antes del corte, la idea de la inclusión del concepto de daño moral en las pólizas de seguros. A ver, tenemos que también, y entiendo muy bien el argumento de la sentencia, obviamente, pero pongámonos por un momento en los zapatos de una empresa aseguradora. En la cuantificación de daño moral hay muy grandes fluctuaciones. Lo hemos visto en el derecho comparado, lo hemos visto en casos mexicanos, lo hemos visto en la doctrina incluso, en donde a veces no queda claro, digamos, los parámetros de cuantificación del daño moral. Y ciertamente no es sencillo porque estamos hablando de patrimonio intangible. Es decir, no es lo mismo cuantificar los sentimientos de una persona, la aflicción, el dolor que puede sentir, que el valor de esta tasa. Si esta tasa se rompe, bueno, pues tiene un valor, se repara en función de su valor de mercado, de lo que haya sido contratado en una póliza. Pero ¿cuánto valen tus sentimientos? ¿Cuánto vale tu vida privada? ¿Cuánto valen tus relaciones afectivas, familiares, etcétera? Y entonces las aseguradoras dicen, si incluimos daño moral, introducimos en el cálculo actuarial de los costos para contratación de pólizas un elemento extraordinariamente fugaz. ¿Qué podemos contestar a eso, Salvador? Yo creo que el gran problema que hay es justo lo que usted decía, que no lo puedes calcular. No puedes calcular cuánto vas a generar el daño. Porque cuando hacen un seguro, por ejemplo, el seguro de coche, pues lo hacen en relación al valor del coche, ¿no? Por ejemplo. Y ahí tienes un criterio objetivo también. Sí, Creo que es ¿cómo le dicen? El libro azul. El libro azul, ¿verdad? Ajá. El libro azul es como una especie de guía que cuantifica, ¿no? Sí, Más o que menos. viene como el mínimo y el máximo, lo que hay en función de los valores de oferta y demanda de cómo se está vendiendo el coche y determinado modelo y de determinado año. ¿La? Es una obra actuarial magnífica y que por supuesto da mucho parámetro. Pero ahora... En daño moral hay sí, un libro azul, ¿no? Exacto. No, pues no. Me dañaste mi derecho a la imagen. Sí. Bueno, libro azul de la imagen no se puede hacer eso, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo único que se puede hacer? Pues limitar en función de solo te voy a responder hasta el daño, hasta lo que valía el coche. Pero se generó más. Hasta el tope por el cual fue contratada la póliza. Exacto, en función de lo que valía el coche. Pero aún así puede ser que se generó más daño. Sí. Y entonces, pues ya se le acabó el seguro a la persona que generó el daño, Sí. ¿no? Lo tendrá que pagar por aparte, porque sigue existiendo ese daño y sigue existiendo la obligación de repararlo. Ahora, fíjate, Ajá. exactamente, acabas de dar en el blanco. Esa es la explicación correcta, es decir, hay un tope, Ajá. la empresa aseguradora responde por ese tope, por un concepto, daño patrimonial, o por otro concepto, daño moral, ciertamente. Pero también es cierto que en los cálculos actuariales las empresas aseguradoras dicen, bueno,
ahí usando el libro azul, ahí viendo un poco el valor de depreciación del vehículo, en fin, y no piensan llegar al tope. Ah, En todos los casos, cuando tú introduces la variable de daño moral, muy probablemente llegues al tope, sí, porque el claro. sufrimiento de las personas es terrible. Imagínate esta señora que pierde a su esposo, Sí. su proyecto de vida. No sé qué tan joven sería el esposo, pero me imagino que para andar en bicicleta en una carretera federal, no creo que haya Sí. sido un adulto mayor, no lo sé, Sí, no lo sí, sé. sí. Vaya, presumiblemente. Entonces, híjole, ahí ya estamos en un escenario también interesante, ¿no, Salvador? Sí, claro, por supuesto. Entonces, pues, el problema va a ser justo eh, qué va a pasar en el momento en el que se te acabe el seguro. Correcto. O sea, ¿por qué? Porque tú vas confiado de que tienes, en este caso, contrataste un seguro, suponiendo que no sea el tema de la carretera, sino la persona que tiene su coche y contrata su seguro para responsabilidad civil contra daños a terceros. Choca eh, y lastimosamente mata a una persona y entonces, pues él nada más va a estar protegido hasta lo que vale su coche, ¿no? Y la asegura, como usted dice, va a decir, oye, tu coche tal vez valga 200,000 pesos y te lo empieza a bajar, ¿no? ¿Por qué? Porque al final también está en su derecho la aseguradora de intentar litigar, ¿no? Ya es otro tema de justicia, que no hay que meternos en eso. Que Pero, por cierto, ajá, aquí también entre sí, paréntesis, si me permites, porque fíjate que hay un tema de buena fe contractual también. sí, O sea, yo creo que las aseguradoras tienen que saber que deben de cumplir de buena fe. Recuerdo un caso ajá, que también resolvió en la corte, pues, que tuvo mucho eco sobre cáncer cervicouterino, en sí, donde estuvo la empresa aseguradora regateando el pago a una ah, mujer que tenía esta dolencia de un cáncer muy agresivo. Por cierto, la segunda causa de cáncer más fuerte, En México. con mayor tasa de fallecimiento de mujeres, y la aseguradora estuvo regateando como si estuviera cuidando el tesoro de no sé dónde. O sea, ajá. hay un principio de buena fe contractual, creo, Sí, importante. no, y justo en ese caso que usted cita, fue clarísimo que se violó porque era el producto específico de seguros de cáncer contra la mujer y Sí, que sí, justo ese el sí. cervicuterino no se No lo querían contemplara en lo incluir. que, ajá. Entonces, por eso ahí hubo hasta daños punitivos, Es que ahí, correcto. bueno, ya para los cálculos actuariales de la No, aseguradora, bueno, ahí daños ya, ya. punitivos ya. Sí, no, creo que, digamos, ese sí sería un supuesto diferente, Sí, sí, sí. ciertamente, pero bueno, ahí está Ah, el argumento. O sea, el argumento sí, es, claro. me estás haciendo variar los cálculos actuariales, Ujú. porque es más fácil, evidentemente, digo, el ejemplo, perdón, Ah, pero el ejemplo de la tasa, yo puedo hacer, oye, en estos programas que graban cuántas tasas se rompen al año, etcétera, vamos ujú. a hacer un seguro por las tasas, bueno, está bien, pero el daño moral, ahí, Ah, ahí es donde se complica. claro. Yo creo que hay que Ah, tomarlo en cuenta. Ahora, Mariana, déjame regresar contigo. sí. Tú ponías en la mesa algo, creo yo, muy interesante, que además pues tiene precedentes incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el derecho a la reparación integral. Un tema que ha sido abordado, yo diría, de manera muy consistente, con líneas de precedentes pues cada vez más sólidas, más rigurosas por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, claro. ¿Crees que con ese concepto podríamos hacer frente a esta posible objeción que discutíamos con Salvador? Sí, bueno, por supuesto, yo pienso solo, bueno, como un comentario antes, porque mencionaba usted como que debería imperar la buena fe contractual por parte de las aseguradoras, pero creo que, pues lamentablemente, parecería que, al menos en nuestro país, como que justo siempre las aseguradoras, yo creo que dentro de su cálculo actuarial, más bien está como el que asumen, porque mucha gente sí lo deja pasar, como cuántas personas por un siniestro ni siquiera me van a reclamar o a cuántas personas les voy a decir que no y no va a pasar nada porque la gente o no sabe o no va a tener el tiempo o no va a tener la asesoría adecuada para, aunque yo ya les negué una primera reclamación, lo van a seguir intentando. Entonces, yo creo que más bien el cálculo actuarial pareciera que va por ese lado, como en el caso que refiere de la mujer con cáncer cervicouterino, como que siempre buscan como
pues no cumplir con los contratos que ya de por sí como que los consumidores en general, pues estás en una situación de desventaja porque al final de cuentas es un contrato de adhesión en el que simplemente estás como aceptando las cláusulas que ya la aseguradora redactó. Entonces, bueno, retomando. Oye, déjame nada más aquí. Hay un punto interesante que creo que también lo menciona esta sentencia y en otras de temas de aseguradoras también. Cuando dice, ¿se acuerdan ustedes? La Suprema Corte dice, a ver, por un lado es un contrato de adhesión ciertamente, pero por otra parte quien mejor conoce los productos, las condiciones, las opciones, etcétera, es la propia Son aseguradora. ellos, claro. O sea, pues uno va en su carácter de consumidor y a lo mejor contratas, pues no sé, cada uno de nosotros a lo mejor puede tener un seguro, dos, tres, pero hasta ahí. Pero las empresas aseguradoras libran millones de pólizas cada año. Sí, Entonces, finalmente ellos ellos son saben. como los expertos y también, o sea, como que justo en eso, pues, no sé, cómo es, en lugar de que pudiera fomentarse como la cultura de que todas las personas tuvieran un seguro, pues casi es como de, a veces de terror, tratar con las aseguradoras. Entonces, pienso que el derecho a la reparación integral, pues en este caso yo creo que sí podría ayudar porque bueno, ya tanto la Corte Interamericana como aquí en los precedentes de la Suprema Corte se ha reconocido que pues la reparación integral del daño lo que busca sería como en la medida de lo posible restaurar la situación a como se encontraba antes de que ocurriera el daño. Y en este caso, pues no podría restaurarse la situación como estaba todo antes del fallecimiento de esta persona, si únicamente se cubren los daños materiales. Entonces, a nivel convencional, está reconocido en el artículo 63.1 y es importante también mencionar De que la, de la, de la Convención de la- Americana sobre Derechos Humanos, sí, el 63.1 de la Convención. Y es importante destacar también que a partir de la reforma de derechos humanos en 2011 se incluyó también la reparación como un derecho humano en el artículo primero, porque tal vez antes como que toda esta idea de, bueno, voy a reclamar la reparación, pues por vía civil, en el que voy a reclamar justo la responsabilidad civil, ¿no? Ya sea objetiva o subjetiva. A partir de la inclusión de la reparación integral como un derecho humano en el artículo primero constitucional, es también un derecho reconocido como un derecho humano y entonces justo pues ya no es solo a nivel, digamos, en materia civil, sino ahora tienes como también el ámbito constitucional en el que está protegido y es justo como tratar de que la situación realmente pueda regresar a cómo se encontraba antes de que ocurriera el daño. Creo que no se puede desvincular. Si bien no necesariamente siempre hay un daño material y un daño moral, pues en caso de que lo haya, es importante reconocerlo y tratar de repararlo, porque si no, pues no habría una reparación integral, una reparación real del daño que pudiera, pues, no sé, encontrar una, digamos, justicia. O sea, le estoy segura que la mujer no va a sentir, ni siquiera con que le pagaran tanto el daño material o moral, no hay como algo que te pueda regresar a la persona que falleció, pero digamos, por lo menos el que se reconozca que existe un daño moral y que se haga una condena, pues es quizá una forma pues es de. para lo que alcanza el derecho también, Exacto. ¿no? Las normas jurídicas no alcanzan para revivir a un ser humano que fallece. Eso está más allá de nuestro alcance, pero pues mínimamente proporcionar algún alivio Claro. económico, alguna ayuda. Sí, porque quizá esta mujer, bueno, no, no sé, pero en la dinámica familiar, tal vez el esposo era quien trabajaba, o si bien los dos trabajaban, tal vez él tenía como un mayor ingreso, o aunque los dos tuvieran el mismo ingreso, no sé, los hijos, esa distribución de, pues el cuidado de la familia, el desarrollo, pues claro que es un gran cambio que de un día a otro, pues pierdas a un miembro muy importante de tu familia. Entonces, la reparación integral pues creo que busca eso y es importante tener presente que es un derecho humano y en la medida de lo posible se debe, todas las autoridades están como obligadas a garantizarlo y pues sí, con suerte puede restituirse o al menos quizá aliviar un poco el dolor de esta persona teniendo como esas dos condenas, tanto el daño patrimonial como el daño moral.
Oye, Salvador, si ya logramos este enfoque que Mariana ahorita nos acaba de precisar, de, digamos, que la llave argumentativa sea reparación integral, y entonces en reparación integral, pues como muy bien lo decía Mariana, va daño patrimonial y va daño moral. Yo creo que aquí ya me parece, Salvador, y es la pregunta que te quiero plantear, pues queda un poco, digamos, en un lugar secundario el tema de la vía, si es mercantil o si es civil. Al final lo que tiene que hacer la justicia es responderle a esta persona asegurándole ese derecho humano a la reparación integral, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, por supuesto que sí es algo secundario, ¿no? Pero también, para hacer justicia a quien lo planteó, me parece que supo plantearlo muy bien al momento de decir que es parte de un cumplimiento forzoso. Porque ya no es lo mismo probar una acción en el momento que hay un contrato, hubo un siniestro, por lo tanto me pagas. En cambio, en el derecho de los daños tienes que probar el hecho dañoso, el daño y el nexo causal, ¿no? Entonces, O sea, la teoría, sí, la clásica de la responsabilidad civil. pero entonces, al momento que lo plantea como un tema mercantil, hay menos cosas con las que tienes que acreditar, ¿no? Entonces me pareció algo muy bueno de parte del abogado. Ya lo planteó, y aparte dijo, y lo que tienes que subsanar, lo que tienes que indemnizar, no solamente es lo moral, sino, perdón, lo material, sino también lo moral. Cambia la manera de argumentar la demanda. Y en efecto, en temas, digamos, prácticos, ya no era necesario o pasa a un segundo plano cuál fue la vía. Pero, pero para que pase a un segundo plano, se tiene que plantear muy bien desde la Desde demanda. el inicio. Sí, Ahora, la vía mercantil sí había sido aceptada por todos los órganos de conocimiento. exacto. Ninguno dijo no Ajá, soy competente. de acuerdo. Lo que Sí, sí, pasa sí. es que el colegiado en el segundo amparo deslindó, Violando la cier- incontinencia de la causa. violando exacto, pero Ah, como que dijo, a ver, daño moral se va por la vía civil. sí. Y todo lo demás que estás reclamando, tus pretensiones se obsequian, Ah, se atienden, creo que todas, salvo salvo, el daño moral. salvo costas, ¿no? Ah, sí. Pero daño moral sí, cambia de vía, que ahí Ah. es donde creo que, Sí, no, y ahí fue el tema de suplencia de la queja fue un no me ayudes, por favor, claro. porque tengo que volverlo a iniciar y como decía Mariana, me revictimizas, vuelvo a caer en gastos, no me ayuda en nada. Mejor resuélveme el tema constitucional que te estoy planteando. Y es al final lo que le dice la Corte. Aquí me estás perjudicando mucho más, o estás perjudicando mucho más al justiciable, entonces mejor regresamos el asunto al tribunal colegiado para que el tribunal colegiado resuelva el Y, tema y constitucional. fíjate qué interesante, Salvador, que la Suprema Corte en su desarrollo argumentativo, analizando el caso, procede, por un lado, desde el punto de vista procesal, en cuanto al alcance que comentábamos al inicio del artículo 79, fracción sexta de la Ley de Amparo, pero por otro lado también, como Mariana nos lo explicó, pues procediendo al análisis del concepto de reparación integral y citando ese famoso amparo directo en revisión 1324-2021, y otros, ¿no? Ajá. No es el único, Sí, sí. hay por ahí algún otro, el propio caso este de cáncer cervicouterino, etcétera, en donde ya se consolida esta línea de precedentes de reparación integral, de incorporación de daño patrimonial y daño moral, etcétera, y me parece que da una visión muy omnicomprensiva a la Suprema Corte a la hora de resolver este caso, ¿no? Oye, Mariana, y ya para ir terminando el programa, tú nos contabas el inicio, cuéntanos el final, que ya un poco nos anticipó Salvador, pero, y entonces, en vista de todos estos argumentos que ustedes ya nos hicieron favor de explicarnos, ¿cuál es la decisión que toma el Tribunal Constitucional? Bueno, la Corte finalmente decide revocar la sentencia y regresa al tribunal colegiado para que, bueno, desde aquí en la sentencia se dice, a ver, la litis del juicio de amparo debió centrarse en analizar si el daño moral está o no incluido. Y te recuerdo que yo ya tengo varios precedentes, que la Corte ya tiene varios precedentes en donde ya se dijo que no puedes excluir el daño moral de un contrato que ampara la responsabilidad civil a terceros. Entonces aquí, a partir de un análisis del derecho a la tutela judicial efectiva,
dice como, bueno, el tribunal colegiado también quizá olvidó el principio pro actione, que en caso de que si yo estoy en la duda de si tengo que resolver o no tengo que resolver, pues tengo que resolver y entonces más bien lo que pasó en este caso es regresa al tribunal colegiado para que el tribunal sea quien analice, pero ya con estos lineamientos que la sala trazó, si existió, bueno, más bien si en la póliza de seguro incluye o no el daño moral. Pero en esa vía. Sí, en Ya esa, no ya separando. no separarlo, ni mucho menos hacer que la mujer empiece un nuevo juicio, no, o sea, en este mismo proceso, regresa al tribunal y tribunal estudia si en esa póliza y con los lineamientos que te estoy diciendo que ya la corte dijo que no puedes excluir el daño moral, estudia si está amparado el daño moral y entonces analiza si se acreditó la acción, que bueno, el siniestro pues ya se había acreditado, solo faltaba como que el tribunal verificara si incluía o no la cobertura al daño moral. Entonces, para eso regresó al tribunal Que, colegiado. por cierto, yo creo, Mariana, Salvador, pero a mí me parece que debió, o no sé, o pudo la Corte decir, a ver, claramente si hay daño moral, porque en caso de fallecimiento de familiares, el daño moral se presume. La mayoría de códigos civiles hace esa presunción. O sea, si fallece un familiar tuyo derivado de la materialización de un Claro. siniestro, ¿tienes daño moral o no? Pues yo creo que, o sea, tal vez no, o sea, como que, como es como un poco el tecnicismo del amparo, ¿no? O sea, como que la Corte solo puede resolver el tema propiamente constitucional, entonces, bueno, ya la Corte resolvió Pero es daño, y pero tú misma lo decías, artículo primero, párrafo la tercero. reparación integral, Claro. pero como implicaría también un análisis de, bueno, a ver cómo voy a cuantificar ese daño No, moral. esa es otra parte. Mm, Qué bueno que lo tocas. Una cosa es, en el concepto de reparación integral, ¿se incluye daño moral o no? Respuesta sí. Sí, Y ya tenemos precedentes. Ahora, cuando hay muerte de familiares, ¿opera la presunción a nivel de legalidad de que hay daño moral? Sí. Entonces subo eso a tema constitucional. y ya el ¿Qué queda para estudio. legalidad ordinaria? Efectivamente, la cuantificación. Es difícil para un tribunal constitucional hacerlo. Sí, O imposible a lo mejor, porque a lo mejor hasta requieres prueba, ¿no? Hasta, oye, pues tráeme algún comprobante de que estuviste bajo atención psicológica, o que afectó tu proyecto de vida, o que a lo mejor perdiste el empleo por eso, en fin. Pero ya, ahí ya, a mí me gustan las sentencias que van hasta el fondo, ¿no? sí. Pero bueno. Quizá fue porque, bueno, no, adelante, adelante. Quizá porque el enfoque de, bueno, la sentencia, como que el estudio fue a partir de si fue correcto o no la interpretación del artículo 79 constitucional en relación al derecho a la tutela judicial Sí. efectiva, no a la reparación integral del daño. Se abordó un poco como que esos fueron los argumentos de la quejosa, pero en sí, en el proyecto, el estudio parte de la tutela, ¿qué es el derecho a la tutela judicial efectiva? Sí. Cuál debe ser la correcta o qué dice el artículo 79, fracción sexta, y entonces a partir de ahí fue incorrecta la interpretación del tribunal, regresa para que lo estudies con Sí, esta sí. visión de que no puedes Sin hacer que la dividir, persona exacto. regrese Sin y dividir. la dejes en un peor estado al que ya estaba, porque tu suplencia de la queja no le está ayudando en nada. Un último comentario, Salvador, para... Es que si se metía al fondo, también quitaba una instancia y esa instancia la podía hacer valer cualquiera de los dos. Por ejemplo, si la corte se metía a resolver el fondo del daño moral, ya no había cómo defenderse para la aseguradora. Pero tú crees que no había? Bueno, si ya se hubiera metido al fondo, ya la aseguradora ya le quitaba su ADR. Pero ya llegó el asunto. Es que Ajá. los órganos terminales, Sí. desde mi punto de vista, pero puede ser técnica procesal, ciertamente. Cuando ya conocen de un caso y tú eres la última instancia de un sistema de justicia que las personas transitan a veces durante años, porque esto no es que en una semana ya todas las instancias estas que Marena nos contaba lo resolveran. Son Sí, claro. años batallando. Llegas hasta Ajá. arriba y ¿qué buscas? Que te Que resuelvan. termine, sí, claro. Que te resuelvan. Estoy de acuerdo en Tú, eso. tú explícale a esta señora, no, mire, la técnica procesal correcta, el amparo, no Ajá. sé qué. No, de acuerdo. O sea, uno gustaría que ya se resolviera más rápido. Y la otra, Ajá. se los digo con toda franqueza, ¿ustedes creen que hay algún escenario posible en donde un tribunal de justicia actuando y aplicando bien la ley no decrete que hay daño moral por fallecimiento de un familiar? No, o sea, lo único que podría llegar a estarse discutiendo
es si en todo caso en este contrato de seguro cabía la posibilidad que se pudiera sustraer el tema del daño moral en tema de, ojo, porque este contrato viene de carreteras, Sí, sí. no es uno, por ejemplo, el del coche. Y el del Correcto, coche, el tema que correcto. decía es, estás contratando un contrato de seguro que es ilusorio, Sí. pero en carreteras sería el mismo. Nada más Es sería que la sí, única tienes toda la pregunta. razón. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que los presidentes de la Corte Sí. no han hecho esa distinción. Ajá. Y han dicho simplemente, en varios de los casos, han dicho, si hay una póliza de responsabilidad civil bajo cualquier supuesto y en cualquier hipótesis, tiene que incluir el daño moral. Y ese, pues, es todavía a ver cómo se resuelve. Ahí está. Salvador Lira del Mazo, Mariana Pérez a ti, gracias a ambos Muchas por gracias por la invitación. ayudarnos a entender esta importante sentencia, por habernos compartido este conocimiento jurídico tan detallado y brillante que expusieron. Y gracias a usted por hacer posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.